A continuación vamos a ver la tabla de los mejores futuros para operar, actualizada a día de hoy, 16 de junio del 2011. La tabla, en la primera de las columnas, podemos ver los activos que vamos a utilizar, que son los mismos activos que veíamos en la tabla que habíamos creado o que habíamos hecho en un primer momento hace tres años y que estuvimos analizando en la clase anterior. Pues tenemos los mismos activos salvo la libra dólar, que al ser muy parecida al futuro de la libra contra el dólar y del euro dólar en ratios de eficiencia, los ratios que nos salen iban a ser muy parecidos, pues hemos prescindido del libra dólar para hacer la tabla un poco más corta. Hemos dejado, eso sí, las acciones de Telefónica, BMI y Astel, 11, 12, 13 son acciones, y del CAC, Album, son todos futuros. Vamos a hacer así para hacer una comparativa de futuros, mejores futuros para operar, y también comparando si es mejor operar en futuros o en acciones. Tenemos el valor actual de cada una de estas acciones y futuros, el valor por punto, que es lo que nos cuesta un tick, es decir, por ejemplo, en el CAC, si el CAC pasa por cada punto que sube o baja en el que nosotros acertamos la dirección, ganamos o perdemos 10 euros, es decir, cada punto del CAC equivale a un euro. Si el CAC, pues nos ponemos largos en 3.775 y cerramos largos en 3.780, ganamos 5 puntos de CAC, que son 50 euros en nuestra cuenta. Hay que quitarle las comisiones que nos cuesta la operativa. El IBEX son 10 puntos, el mini IBEX 1, el DAX 25, el IBEX son 10 euros por punto, el mini IBEX 1, el DAX 25 euros por punto. El oro, esto sí hay que tenerlo en cuenta, oro, petróleo y eurodólar están en dólares, estos son dólares, son 1.530, el valor actual son 1.530 dólares, el valor por punto son 100 dólares. El petróleo, 1.513, también cotiza en dólares, 1.000 dólares por cada punto. Luego, pues obviamente las acciones Telefónica, BME y Astel, pues son un punto por cada punto que sube o baja, pues es un euro que ganamos o perdemos si invertimos en ellas. El valor nominal es simplemente multiplicar el valor actual, el valor por punto. En las comisiones hemos hecho un pequeño cambio con respecto a la tabla que teníamos en el 2008, en el sentido de que hemos cogido las comisiones que tenemos para el broker online con el que opero actualmente, que es ClickTrade, y que además es el patrocinador de nuestra web, clasesdebolsa.com. Os recuerdo, abro aquí una pequeña cuña publicitaria en el vídeo que pues, podéis dar de alta a través de nuestra web. Tenéis información sobre el broker ClickTrade, que es de la Sociedad de Valores Auriga, supervisada por la CNMV aquí en España. Pues podéis entrar en el banner y aquí pues, podéis pedir toda la información que queráis sobre comisiones, sobre cómo funciona el trader, sobre cómo operar, y descargaros la plataforma Click Global Trader. La podéis descargar en tiempo en simulación y hacer pruebas. Para aquellos que estéis empezando en el mundo de los mercados financieros, podéis hacer pruebas con ella. Os dan 100.000 euros y podéis pues, así ver un poquito cómo es el mecanismo de la plataforma y del mercado incluso en sí, hacer todas las operaciones ficticias que deseéis. Todas las comisiones que tenemos para los futuros en general son 4,5, si son futuros en euros como CAC, IBEX y mini IBEX, 4,5 euros, si son oro, petróleo, dólar, 4,5 dólares, que son aproximadamente unos 3 euros ahora mismo. Las comisiones que hemos puesto para Telefónica, BME y Astel son del 0,10%. Luego, obviamente, va a depender de la cantidad de títulos que compremos. No es lo mismo comprar 1.000 o 2.000 euros que comprar 9.000 o 10.000. Es decir, cuanto más compremos, en función de cuanto más compremos, menor va a ser el coste proporcional en comisiones, menor va a ser el porcentaje que nos cobren. Hemos simulado un precio de 0,10%, una media de 0,10%, y aquí equivaldría, en el caso de ClickTrade, todas las operaciones que realizamos. Aquí van metidas en este 0,10% los costes de bolsa, los costes, las comisiones que cobra el broker, los cánones de bolsa, que son un coste importante en nuestra operativa en acciones, no así en futuros, que es mucho más reducida, y las comisiones de custodia, que por ejemplo en el caso de ClickTrade pues no cobra. Tenemos, además de estas comisiones, otros gastos que tenemos implícitos a nuestra operativa, que muchas veces no se ven porque van implícitos, pero hay que tenerlos siempre en cuenta, que son, uno es el coste de la horquilla de precios, es decir, si el IBEX está cotizando a 9.900 por 9.901, si queremos comprar, compramos a 9.901, si queremos vender a 9.900, si nosotros hacemos una operación en un milisegundo, si compramos y vendemos en el mismo instante, vamos a perder por cada operación un punto de IBEX, que son 10 euros. Ese coste, que muchas veces no lo veamos, está implícito en el mercado y hay que tenerlo en cuenta. Igual que si estamos operando en BME y la operación está 19,70 por 19,80, pata de compra 19,70, pata de venta 19,80,
tenemos un coste implícito de entrar en el mercado de un 0,5%, porque si vamos a entrar largos, vamos a entrar a 19,80. Si queremos vender en ese mismo instante o a los pocos segundos, pues vamos a tener que vender a 19,70. Y además he añadido, y esto por intentar coger siempre lo peor, por decir así, que son cuando operamos a stop, que mucha gente opera, las operaciones que realizan no son a mercado limitadas, sino a stop, es decir, que vamos a entrar al mercado si se llega a un determinado nivel. Por ejemplo, vamos a comprar si el IBEX supera los 9.910 puntos y vamos a poner ahí una orden de compra stop a ese nivel, y luego, pues para proteger nuestra posición, pues vamos a poner una orden de venta stop que si el IBEX baja por debajo de 9.780, pues cerramos la posición. Como muchas de nuestras operaciones que metemos en el mercado son a stop, pues lo que vamos a tener es vamos a incurrir un coste de deslizamiento. Es decir, muchas veces vamos a entrar a 9.902 en el IBEX, vamos a poner la orden a ese nivel, pero justamente cuando el IBEX llega a 9.902 confluyen muchas órdenes de compra a ese mismo precio, y cuando nuestra orden entra en cola a mercado, encuentra contrapartida a un precio superior, a lo mejor los 9.906. Por lo tanto, vamos a perder por entrar a stop 4 puntos, que son 40 euros de IBEX, si entramos a stop. Entonces, he puesto, como digo, más o menos he hecho un pequeño cálculo de cada uno de los futuros y he calculado, aparte de las comisiones, lo que nos cuesta entrar en puntos en cada uno de estos futuros o acciones, y en ella se suma la horquilla de precios más los costes de deslizamiento. En este caso, CAC 1,5, IBEX 3, mini IBEX 7,5, DAX 1. Bueno, esto más o menos es aproximado. He intentado calcular, por ejemplo, para el petróleo no tengo datos de los deslizamientos actuales porque no opero con el petróleo. Más o menos lo he simulado en comparación con operaciones que tenía anteriormente, hace unos años. Puede no estar el dato perfecto, es una aproximación. También tenemos en Telefónica, que tampoco suelo operar en Telefónica, pues más o menos lo que nos puede costar. La horquilla en Telefónica es 0,05. Vamos a poner que cada 2 operaciones perdemos un tick, pues nos sale una medida de 0,075. Bueno, esto es simplemente pasar a euros lo que es los costes en puntos, y como esto es por operación, pues si lo multiplicamos por 2, nos saldría el porcentaje que nos cuesta entrar y salir de cada uno de estos activos. Es decir, 0,10% es lo que nos cuesta entrar y salir del CAC con todos los costes operativos. Entrar y salir de Telefónica 0,29%. Entrar y salir del BME 0,66%. Es decir, tenemos que luego recuperar con creces. Si ganamos de media por operación un 0,66% en BME, nos quedamos IBEX, nos quedamos lo comido por lo servido. Por lo tanto, nuestra expectativa es que nuestra estrategia tenga que tener una ganancia media mayor que ese 0,66%. Luego tenemos el ATR, que es un indicador de volatilidad, y que en comparación con la tabla del año 2008, aquí he cogido el ATR de los últimos 14 días. Podéis ver que la volatilidad, como ha cambiado, la volatilidad en el 2008 era muy grande, era extrema por la crisis. Ahora en 2009-2010 ha sido más o menos la mitad, nos salen los ATR de cada uno de estos activos. Como digo, una medida de volatilidad, de lo que se mueve más o menos, por simplificar, lo que se mueve en puntos en el intradía, un determinado valor entre máximo y mínimo. Luego tenemos el porcentaje de lo que se mueve, si es dividida la ATR entre el precio actual. Y luego tenemos lo que llamamos el ratio Fano, que era lo que nos servía como validez para ver qué es mejor si operar en un determinado activo u otro. Pues cuanto mayor sea el ratio Fano, pues mucho mejor va a ser en principio operar en ese activo. Si nos basamos únicamente en lo que son costes por operación, cuanto mayor sea el ratio Fano, que lo calculábamos, me inventaba el nombre, lo calculábamos como el porcentaje de lo que se mueve en intradía en determinado valor, es decir, el rango que podemos tener máximo en un determinado día. Es un ratio que en este caso lo hemos calculado, es un ratio Fano intradiario. Este ratio se podría hacer diario, semanal o mensual. Aquí intradiario, pues cogemos que el porcentaje que se mueve valor es intradiario. Entonces, por ejemplo, el CAC se mueve un 1,76%, y como el coste que nos supone es el 0,10, pues esto entre esto es el ratio Fano, que nos sale que es de 17. Sería 17 es el ratio Fano en CAC. Veamos en los diferentes activos como pues ahora el IBEX es 24, en el mini IBEX, fijaros aquí lo que quiero es subrayar la diferencia. En el mini IBEX, que muchas veces la gente opera, es 4 veces mejor operar en IBEX que en mini IBEX. Vamos a, antes de dar las últimas pinceladas y conclusiones finales sobre este ratio, ahora un momento que me interesa antes de comparar acciones con futuro, las acciones. Y hay una cosa nueva que también ha cambiado, que es la siguiente. Las acciones han aumentado su liquidez. Si os recordáis, en el año 2008 teníamos que el valor actual de Yastel estaba en 0,16. Teníamos que el valor por punto de Yastel era
pues bueno, es igual un punto, el valor nominal 0,16, las comisiones las mismas, vamos a poner el 0,10%, y teníamos que como coste, estábamos pagando en Yastel cada vez que quería, como cotizaba 0,16 por 0,17 cuando entrábamos en Yastel, o en BME, que también era un poco más amplio esta horquilla, teníamos que pagábamos una barbaridad, es decir, de media de los otros costes pagábamos un 0,01, esto como mínimo, porque vamos a poner el mínimo mínimo que es un 0,01, es decir, si queremos entrar y salir en el mismo instante en Yastel le vamos a comprar 0,17 y a vender a 0,16, lo cual es una barbaridad, porque perdemos en cada operación por el efecto horquilla un 12,70%, que es una barbaridad. Si Yastel se movía más o menos un 0,018, es decir, al día más o menos como de media, oscilaba 2 décimas, realmente el valor estaba enfrascado en ese nivel de 0,16, estaba doble a 0,16, 0,17 con un montón de órdenes de compra a 0,16 y un montón de órdenes de venta a 0,17. Así cotizaba esta acción, pues teníamos que el ratio Fano era de 0,89. Es decir, es imposible operar en intradía en Yastel, puesto que el valor no se mueve, lo que vamos a perder al entrar y salir. Entonces, ahora el valor del ratio Fano se ha multiplicado por 4. ¿Y por qué se ha multiplicado por 4? Esto ha pasado en muchas acciones. Esto es importante para que os operéis en acciones poco líquidas en el mercado español. Es porque le han añadido otro decimal. Bueno, aparte de que la cotización ya ha subido, por lo tanto ya no es 0,16, es 4,52, pero ha subido por dos cosas. Primero, porque lo han subido de 0,16, hicieron en su momento sin que la acción subiese, la cambiaron el precio estándar de 0,16 a 2 para darle un poquito más de liquidez, para que la horquilla no fuese 0,16, 0,17, sino 2 por 2,01. Y aparte lo que hicieron es ponerle un decimal más, que siempre aumenta. Ahora ya puede haber órdenes, ya no hay 4,52, 4,53, sino que puede haber 4,52, 4, 4,52, 6, y esto le da más liquidez. Esto hace, como veis aquí, que el porcentaje ahora de lo que nos cuesta pero en Yastel es del 0,55%, muy parecido a lo que nos cuesta en 0,66 y ya es mucho más atractivo. El ATR, bueno, sigue siendo 0,1 y ahora tenemos un ratio pues, que para acciones, antes el ratio de Telefónica era más o menos el mismo, 4,50, el ratio Fano de Yastel era 0,89, ahora ha subido a 3,99. No obstante, sigue siendo muy pequeño en comparación con operar con futuros. Fijaros cómo operar con futuros del IBEX es un poquito mayor, del IBEX es 6 veces más. Operar con futuros del mini IBEX es un poquito mejor. Esto es una conclusión importante. Es decir, es mejor operar con futuros del mini IBEX en cuanto a coste de operativa que operar con acciones de Telefónica. Y luego, pues el mejor futuro, bueno, tenemos el IBEX, está muy bien valorado, con un 24 de ratio, 26 para el oro. El petróleo, fijaros que es un futuro que no tiene un ratio muy amplio, más o menos igual que el mini IBEX. Un 22 es el ratio del euro dólar. Y tenemos el DAX, que es el mejor mercado con diferencia para operar en cuanto a ratio, en cuanto a que tenemos un coste muy pequeño en comparación con lo que podemos ganar o perder, que es de 52. ¿Qué os tengo que decir? Pues que a priori, cuanto mayor sea el ratio, mucho mejor. Obviamente tenemos que entrar en dos problemas que tenemos a la hora de elegir en qué activo operar. Uno es el dinero del que dispongamos en cuenta. Porque obviamente si tenemos dinero infinito, tenemos 10 millones de euros, pues lo mejor es operar con el DAX. Sería el mejor futuro para operar. Pero si tenemos, como la gran mayoría de los que estáis viendo este vídeo, un capital mucho más reducido, pues tenéis que mínimo cada operación que realicéis tiene un nominal de 177.500 euros en el DAX. En el IBEX ahora mismo 99.000 euros. Es una borrada. Aunque operemos en intradía, fijaros que una operación de intradía en el que el IBEX, en el DAX entramos en intradía, la operación va en nuestra contra y perdemos un 2%, estamos hablando de perder 3.500 euros, que para muchas cuentas es una auténtica barbaridad. Entonces tenemos que tener en cuenta, primero, el ratio, cuanto mayor ratio, mejor. Pero si el valor nominal es muy amplio, pues tenemos que desechar operar en este futuro y tenemos que ir a un futuro en el que nos sintamos cómodos y dentro de los que nos sintamos cómodos, futuros o acciones, pues elegir el que mayor ratio tenga. Y luego nos tenemos que tener a otro criterio que también es interesante, no solo el ratio es importante a la hora de elegir un activo, que es que no todos los activos se mueven con la misma tendencia. Hay activos que son más laterales, otros que son más tendenciales. Por ejemplo, en caso de acciones, las acciones menos líquidas, los chicharros y aquellas acciones de sectores más cíclicos, como pueden ser las acciones del Sasir Valle Hermoso, las acciones
incluso de chicharros como la seda de Barcelona, por ejemplo, o Yastel incluso, pues son mucho más tendenciales que acciones pues, que influyen menos del ciclo económico y que son más negociadas, como por ejemplo las acciones de una farmacéutica, las acciones de una empresa de alimentos, como puede ser por ejemplo Carrefour, incluso de una empresa eléctrica como Iberdrola, son acciones que tienen mucha menos tendencia que una acción de un sector expuesto al ciclo económico. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces podemos operar en una acción que tenga un ratio Fano menor, como por ejemplo a lo mejor Yastel, porque si tenemos un sistema tendencial, yo, viendo que más o menos es lo mismo, aunque Telefónica tiene un 4,87 y Yastel un 3,99, prefiero operar en Yastel si tengo un sistema tendencial porque vamos a encontrar mayores tendencias casi seguro que en Telefónica. Esto es importante tenerlo en cuenta, así como también el futuro del IBEX es un futuro bastante tendencial, por lo tanto para una estrategia tendencial es mejor el futuro de IBEX que a lo mejor el futuro, en intradía estamos hablando que a lo mejor el futuro del oro, que en intradía no tiene tanta tendencia. Y por último, decir que esto se podía extrapolar a que estamos haciendo un análisis de intradía, pero obviamente esto influye en el porcentaje de lo que se mueve el valor en el ATR. Si nos vamos a un análisis semanal o mensual, quiere decir que tenemos nuestra estrategia preparada para una estrategia de más largo plazo, de estar en el mercado no en el intradía, sino varios días, semanas o meses. Lo que variaría es que la ATR sería superior, puesto que el mercado aquí en 66 puntos del CAC se mueve de media al día. Si buscamos semana, pues a lo mejor son 300 puntos. Si buscamos mes, pues a lo mejor son 600 puntos. El porcentaje de lo que se movería sería más amplio. Y si aumentamos obviamente este porcentaje, vamos a imaginarnos que en el IBEX estamos haciendo esto mismo. Tendríamos que hacer la comparativa con todos los índices igual, para comparar con el ratio Fano en cada uno de ellos. Pero si el IBEX, en vez de tener un ATR como vemos de 167,57, que es de lo que se mueve de media entre máximo y mínimo al día, pues lo ponemos semanal, pues por ejemplo nos saldría a lo mejor, pues no sé, vamos a poner para redondear 500 puntos o 600 puntos de media, lo que se ha movido en las últimas 14 semanas entre máximo y mínimo. Tendríamos un porcentaje mayor de lo que podríamos pescar, por decir así, en la operación, y por lo tanto el ratio Fano también aumentaría. Bueno, esto como digo es para intradía en principio, para que veáis aquellos que operáis en intradía, vamos a dejarlo en 167, pues qué activos son más interesantes o menos interesantes a la hora de operar.